le da instrucciones al joven pastor Timoteo acerca de cómo debe de ser su trato con los demás dentro de la iglesia. Timoteo estaba muy entendido de que la gente, las ovejas le pertenecen a Dios, ¿sí? Las ovejas no son del pastor terrenal. Tú no le perteneces a nadie, tú le perteneces a Cristo. ¿Estamos o no? Sin embargo, hay ministros que se sienten dueños de las ovejas, ¿verdad? Se sienten, bueno, no somos ni dueños de nuestros hijos siquiera, fíjense, porque ellos tienen su propia conciencia, ellos tienen su propia voluntad, ellos tienen su propio llamamiento, su propio trato con Dios. Sin embargo, nosotros, si algún día tú llegas al ministerio, de alguna manera, en algún servicio, en algún ministerio, qué sé yo, recuerda bien esto: tú no eres dueño de la gente. A ver, repiten todos: yo no soy dueño de la gente. Otra vez: yo no soy dueño de la gente. Porque luego a veces se llega a pensar esto. El otro día hablaba con una señora que venía de otra ciudad y decía: ay, pastor, casi el pastor me estaba obligando a que fuera de esta ciudad, de donde yo vengo, a la reunión. Si son quién sabe cuántas horas por carretera, es que aquí nació y aquí se muere. No, hermanos, no podemos nosotros, miren, para no alargarme mucho, no somos dueños de la gente. ¿Ah? Tú no le perteneces a nadie. Desgraciadamente, hoy a las personas en las congregaciones, en muchas, no en todas, en algunas, por supuesto, a la gente se le mira como un número, como un signo de pesos. No se le ve como un hijo de Dios que necesita ser ministrado en la palabra, dirigido, restaurado, enseñado, sino se ve a más gente, más diezmos, más entradas, más dinero, más esto, más lo otro. Entonces, cuando alguien ve que el pastor se estancó, que nomás está hablando de su G12 y que la visión, y que ya me hartó con la visión, dice, y no me enseña la palabra, se quieren ir a una iglesia donde enseñan la palabra de Dios y lo empiezan a maldecir. Si tú te vas, le dicen, Tutankamón va a venir con todo y su maldición y se te va a aparecer. Entonces, no, hermano, no somos dueños. Si alguno de ustedes viene de una iglesia así o salió de una iglesia así, no les crean, son un montón de fanfarrones esos. No les crean. Tú no eres de ellos, tú eres de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo le enseña a Timoteo cómo debe de tratar a la gente. Fíjate lo que dice. Capítulo 5, versículo 1 dice: no reprendas al anciano. Aquí el anciano es el miembro de una congregación, son los hombres de edad, pues, porque acuérdense que también se utiliza la palabra anciano para hablar de los líderes en una iglesia, pero aquí no está hablando de los líderes, sino de los ancianos, de los viejitos, pues, en la congregación. Dice: no reprendas, le dice al anciano. Y aquí reprender es no te sobrepases cuando te dirijas con ellos, Timoteo, sino dice, exhórtale. O sea, debe haber un respeto, debe haber una exhórtale. Aquí significa consuélale, habla con él, sí, pero en un tono de respeto, como si fuera tu papá. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Versículo 1. Dice, como a padre, o sea, como si fuera tu padre. Yo no sé cómo le hablas tú a tu padre, pero yo cuando tuve el mío, inclusive yo hasta siempre le hablé de usted, no sé, aunque era muy familiar la relación, pero siempre había mucha comunión con mi papá. Me encantaba platicar, desde que yo estaba chiquillo me encantaba platicar con él, porque él fue un hombre muy culto, siempre estaba leyendo. Cuando él murió, pues dejó algunas cosas y bueno, todo se repartió. Dije, a mí déjenme sus libros. Entonces yo me quedé con todas las enciclopedias y con todo
Tengo una colección, hermanos, de la revista de selecciones del Reader Digest. Escuchen bien. Algunas datan de 1942. Y tengo, ¿sabían de verlo? Y es una revista buenísima. Entonces, para mí es como un tesoro de información. A veces agarro algunas y se deshojan. Están bien viejitas. Bueno, siempre le hablé a mi papá de usted, con respeto. Yo honré a mi padre. Bueno, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? A los ancianos en la iglesia, a los viejitos, trátalos como si fueran tu papá. Y luego dice, a los más jóvenes, como si fueran tus hermanos. Estoy en el versículo 1. Como si fueran tus hermanos, en un amor filial, ¿verdad? A las ancianas, o sea, a las viejitas, como si fuera tu mamá, como a madres. Fíjense, a las jovencitas, como hermanas. Pero aquí añade una frase: con toda pureza. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo solo a las jovencitas con toda pureza? ¿Por qué no le dijo trata a tu papá, a los ancianos con toda pureza? ¿Por qué no dijo de las mujeres, de las ancianas con toda pureza? ¿Por qué no dijo a los jóvenes como si fueran tus hermanos con toda pureza? ¿Y por qué sí le dijo a las más jovencitas con toda pureza? Significa en el griego con toda castidad, con toda limpieza. Nada de que yo le agarro la manita y que me quedo un ratito y ay, hermana, qué bonito está tu pelo, y que no, nada. Y nada de que besuqueando a las hermanas ahí por todos lados. No, hermanos, mira, hay unos que son bien largos, y deben de frenarse, porque esta instrucción al joven Timoteo era muy importante. Él era soltero y seguramente había como 300 que Dios les había dicho que Timoteo iba a ser su marido. La Biblia no dice que se casó. Si se casó o no hay un registro. Tal vez en otros escritos, no sé. Pero le dice, mira, tu trato con las jovencitas debe ser bien limpio, Timoteo. Nada de que se te pasó la mano, o que por aquí, que por allá. No, con toda pureza, con toda castidad. Y lo dice el versículo 2, el 3, honra, fíjate, eso, el trato así, de una manera general: ancianos como padres, ancianas como madres, los jóvenes como si fueran tus hermanos, las jóvenes, fíjense, como esta congregación ya hace 26 años que la iniciamos, pues hay muchos que yo presenté cuando nacieron, y algunos ya hasta los he casado, y ya tienen sus hijos, y algunos y algunas me dicen papá. Algunas jovencitas me estoy refiriendo, y me dicen, ay, tú eres como mi papá, y el papá ahí enfrente. Y fíjense, a veces, una vez estaba con una familia y la jovencita recién casada, delante de su papá, dijo, pastor, ¿me deja darle un beso? Yo le dije sí. ¿Por qué? Porque estaba el papá, estaba el esposo. Dice, es que eres mi papá, como mi papá, dijo. Pero les voy a decir una cosa, yo no ando repartiendo besos. Es en serio, de veras. ¿Por qué? Porque es una instrucción que veo en la Biblia. Pero hay un jovencitas que les digo, crecieron, y ellas se acercan y me dan un beso, pero siempre tiene que ser con toda pureza, un beso santo, porque hay unos que son bien largos. Aquí yo le he tenido que parar el carro a varios, porque los veo y a veces se han quejado, mira, aquel hermano es bien besucón y se agarra las más bonitas.
Sí, de ver, no estoy cotorreando, no estoy bromeando. Obsérvelo, pastor. Entonces ya terminé la reunión y empiezo a observar, y empiezo a ver al viejo de rabo verde aquel. No, es en serio, y aquel muchacho, y me voy sobre de él. Oye, ¿sabes? No, te voy a prohibir que le andes besuqueando a las muchachas. Y usted ya es un viejo rabo verde, oiga. ¿Por qué no ves a la viejita aquella? A ver. Ay, pastor, que no, yo lo vi, no se haga. Entonces, reciba la exhortación, mire, no puede hacer esto, no lo haga, porque usted necesita, ay, pastor, es que quién sabe, no, pídale perdón a Dios, hermano, y tenga buen trato con las jovencitas. Entonces dice, fíjate, en el versículo 3 entra en otro trato a otro tipo de personas, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice honrar aquí? Reconócelas. Date cuenta que hay un tipo de personas en la congregación, Timoteo, que son las viudas, las que han perdido a su marido. Tienes que valorarlas, tienes que honrarlas, tienes que prestarle atención. Pero escuchen bien, fíjense cómo va desarrollando Pablo. Dice, honra a las viudas, a las que han quedado sin el marido, reconócelas, fíjate a ver si tienen necesidades, pero luego añade, pero aquellas que en verdad lo son. Significa que habían metido a la iglesia. En Hechos capítulo 6 allí se ve que les daban de comer, y por eso ellos tuvieron que elegir diáconos, entonces les repartían, entonces como siempre, ¿verdad? Ustedes saben que la leche aquí en México, la liconza, lo da para los pobres a un precio más barato, ¿sí? Bueno, yo con mis propios ojos, en un expendio, me quedé nada más para ver, allá por Plaza del Sol, dije, a ver si es cierto lo que he oído. Y estaba un expendio, y es para gente pobre. ¿Y saben cuál era mi interés de ver? Si era cierto que llegaban señoras en unos camionetones, y llegaban en 4x4 y se bajaban a comprar leche. Esos no necesitan. Bueno, en la iglesia de Timoteo se había corrido la voz, y en la iglesia cristiana, no, son re buena onda los cristianos. Pues que se le murió aquella, el marido, llévala a la iglesia, ahí le dan. Entonces Pablo dice, no, espérense, no es así. La iglesia no es un centro de beneficencia pública. No, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, porque algunas se hacían pasar por viudas. Entonces dice, no, Timoteo, tienes que estar bien listo, Timoteo. Honra a las que en verdad lo son. Fíjate el versículo 4. Pero si alguna viuda que tú observes, te des cuenta, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. La palabra aprendan significa tener cuidado en un sentido económico. Fíjense, esto está buenísimo para los que algún día serán pastores. Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Recompensar significa tener un cuidado de sus necesidades cotidianas. Es decir, escuchen bien, si muere un hermano en la congregación y queda viuda, y hemos tenido y a veces con malos entendidos, y desgraciadamente pues con estiras y afloja, y con situaciones a veces lamentables que suceden. Un caso viene a mi mente, muere el hermano, ella, la viuda, tiene 4 hijos, ya trabajan los 4 hijos, entonces le dejó un buen negocio, la dejó bien, pero no tenía experiencia en el negocio, no lo manejó bien, se empezó a venir abajo. Entonces llegó un día y me exigió que la iglesia me exigió, es que la Biblia dice que ustedes me deben de mantener. Yo le dije, enséñame en dónde. Pues por aquí, me dice. No, pues a ver en dónde. Y yo te voy a enseñar que no es verdad eso.
No, es que la Biblia dice que las viudas, la iglesia tiene que... Sí, a ver, dime en dónde. Yo sabía por dónde iba la cosa. No, pues le saqué esto. Se refería a esto, pero ella no había leído todo. Nomás las viudas, honra a las viudas, cuida a las viudas. Y como hay otras escrituras de cuidar a las viudas, entonces ella se sentía con el derecho. Dice, nosotros por años diezmamos. Entonces hagan de cuenta que era como la pensión, ¿no? Entonces yo le dije, no, hermana, mira, tienes 4 hijos, los 4 trabajan, que te mantengan ellos. Eso dice la Biblia. ¿En dónde? Y le saqué estos versículos. Gracias a Dios por esos versículos. No, bueno, no, pero déjenme decirles algo. Escuchen bien. De esto poquisísimas veces hablo, y hoy es una de ellas. Pero aquí en la congregación hay viudas que la iglesia sostiene. Usted no tiene ni que saber quiénes son, pero hay un sostenimiento cotidiano, algunas por años. Desde que se les pagamos la renta, la sostenemos en su alimentación, pero sigamos leyendo, porque aquí dice que los que tienen hijos o nietos, ¿qué dice? Que las mantengan. Seguimos leyendo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, los hijos y los nietos, a ser piadosos. O sea, que la piedad es en relación con Dios, ¿verdad? Pero la piedad también se manifiesta en relación con el prójimo. Y en este caso, ¿verdad? Con la viuda, la abuela o la mamá. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable. Lo bueno aquí en el griego significa hermoso. Fíjense qué interesante. Esto es ¿qué? En otras palabras, hermoso y agradable, deleitoso, ¿delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, y aquí está versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esa frase en el griego significa absolutamente sola. Es decir, que no tiene ni hijos, ni nietos, no tiene a nadie. Hay una viuda aquí en la congregación que tuvo un hijo, ella ya siendo como, calculo yo, unos 53, 54 años, tuvo un hijo. Entonces ella quedó viuda como a los 60 años. Entonces fue el único hijo que tuvo, fíjense. No tiene familiares, está sola. Entonces un día Dios me habló, fíjate, es algo muy, muy especial. Tiene que ser en el ámbito espiritual todo esto, ¿no? Entonces algo puso Dios en mi corazón. Entonces yo empecé a platicar con ella, y aparte ella enfermita. Entonces yo le dije, oiga, ¿y su esposo? No, pues es que murió. Y me empezó a contar, oye, ¿y usted cómo le hace? No, pues yo vendo esto, chicles, pero tengo un hijo, pues está chiquito y fiel, la hermana a la congregación, y esa es una de ellas, fíjense. Le pagamos su renta de un cuartito y está, digo, pues decoroso, digamos, pero no le falta alimento. Y al niño le pagamos lo de su escuela. Digo, le pagamos, te estoy incluyendo a ti, porque es de las finanzas de la iglesia, y así hay un número de personas, ¿sí? Entonces, fíjate, volvemos allí. La que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios. O sea, no hay nadie más en la que ella pueda esperar, sino en Dios, y Dios se ocupa de ellas, ¿ven? Pero fíjense, escuchen, si algún día son pastores, deben de ser muy sensibles a esto, porque hay mujeres en las iglesias que son verdaderamente viudas, que no tienen a nadie, y los pastores, escuchen bien, no solo no les ayudan, sino con el pretexto de una ayuda las explotan.
y las ponen a limpiar y les dan cualquier 100 pesos. El que hace eso con una viuda ni sabe en la que se está metiendo. Yo hago un llamado, porque esto se oye alrededor del mundo, a los pastores que se fijen en las que verdaderamente son viudas y que no las exploten, ayúdanlas, ¿verdad que sí? Entonces, sigo en el versículo 5. La que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. O sea, toda su dependencia, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Y luego dice, pero la que se entrega a los placeres, ¿y saben quiénes son esas? ¿A quién se refería Pablo? A las que se hacían pasar por viudas. Y como había este desajuste, pues les daban. Y dicen, no, pues qué buena onda, ¿no? Pues aquí dan. Dice, pero la que está, estoy en el versículo ¿qué? 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, ni nacidas de nuevo eran estas señoras. Y se hacían pasar por viudas. Dice, pues estas, Timoteo, tienes que estar muy listo, porque fíjate lo que viene enseguida. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, las viudas y toda la congregación y tú mismo, Timoteo, porque si alguno, escuchen, no provee para los suyos, o sea, su familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos tienen sus padres ancianos? A ver, levanten la mano. Porque aquí habla de honrar a las viudas. ¿Tú de vez en cuando les das una ayuda? ¿Sí? Hágalo. Fíjate, a mí Dios me habló muy claro cuando mis padres empezaron a envejecer y me dijo, los vas a honrar, los vas a bendecir. La historia de mi familia era que pues no venimos de una iglesia, de una familia cristiana. Mi padre era como cualquier hombre del mundo. Él siempre tuvo muy buenos trabajos, ganaba muy buen dinero, pero pues no era cristiano, ya se imaginan, ¿no? Despilfarraba el dinero. Yo pues 4 hermanos y pues queríamos en la escuela tener todo, y por andar de más mi papá pues se gastaba el dinero en otras cosas, ¿no? Entonces desde chavillo yo decía, no, yo voy a hacer esto, y me ponía a trabajar y hacía cosas y vendía, y yo me sufragaba muchos de mis gastos teniendo un papá que ganaba mucha lana. Por ejemplo, él llegó a ser gerente del Camino Real de aquí de Guadalajara. Él fue gerente del Tapatío, él lo inauguró. O sea, era un hombre muy preparado y ganaba muy buena lana, pero se la despilfarraba. Entonces no invertía en nosotros. Entonces cuando viene la conversión, me convertí, mi hermana, etcétera, viene la conversión de mi papá. Su cambio fue totalmente radical, pero yo ya había crecido. ¿Me explico? Entonces ya me caso, ya cumplimos 29 años de casados. Entonces nos casamos y todo. Entonces mis padres empiezan a envejecer, él ya se jubiló y todo, y Dios me habló y me dijo, mira, Chuy, vas a honrar a tu padre. Sí, señor, está bien. Fíjate, y me dice, lo vas a llevar a vivir a tu casa. Mi familia ya estaba bien integrada. Mi esposa y yo llevábamos, porque al principio no es bueno llevar a los padres, pero ya la familia estaba integrada, nuestra relación estable, etcétera. Y Dios me dijo, te voy a dar la oportunidad de que honres a tu padre, y tú le vas a dar lo que él no te dio. Fíjate qué tremendo. Entonces yo le dije, no, está bien, señor. Mi corazón Dios lo había sanado, porque sí había ciertos rencores, ¿no? Por la vida pasada. En fin, lo llevé a vivir a mi casa y empecé a honrarlos a mis padres. Empecé a recompensarles algo que él no sembró, fíjate. Y ustedes no se imaginan, cuando yo empecé a hacer eso, cómo Dios me empezó a bendecir de una manera extraordinaria, hermanos. Me empezó a multiplicar todo.
Yo le daba a ellos, yo hacía algo por ellos, Dios me multiplicaba, pero de una manera sorprendente, hermanos. De fuentes insospechadas, de gente que hasta ni me conocía, me mandaba, que Dios, un día llegué a mi casa y encuentro un sobre, y yo lo tomo, y venía de Sudamérica, venía de Argentina concretamente, un cheque de $6,000, hermano. Es una lana, ¿a poco no? Y así como eso, yo les voy a contar un montón de testimonios. Dios me empezó, miren, yo le compré un carro nuevo a mi papá, y él difícilmente me compró una bicicleta cuando yo me acuerdo, le lloraba, papá, esta Navidad ya con una bicicleta, y me miraba, no tengo, decía él. Finalmente llegó con la bicicleta, pero Dios me dio esa oportunidad. Fíjate qué interesante. Y Dios me bendijo, hermanos, de una manera extraordinaria. Mi papá, el último, antes de morir, él dijo algo por teléfono a su familia en San Luis Potosí. Les dijo, ¿saben? He vivido los últimos 8 o 10 años de mi vida, han sido los más felices de mi vida. Así dijo. Con mi esposa, con mis hijos, Dios me ha bendecido, tengo mucha paz, y yo estaba contento. ¿Sí? Entonces, bendigan a sus papás, hermanos. Y el otro día me di cuenta de unos hermanos aquí que tienen a su mamá, son como 3, 4 hermanos, y anda la viejita, le dije, oye, dale aunque sea para, cómprale zapatos, mira nomás cómo traes a la viejita. No me ajusta, pues por eso. Ahora, el otro extremo es de gente que viene y se queja, oiga, todo le da a su mamá. Digo, no sean tan extremosos, hay que ser equilibrados. Siempre le da todo a su mamá, y la chancluda es la mujer. Entonces hay que tener equilibrio, hermanos, en todo. Pero honren a sus papás de veras. Es más, si tú eres de los que todavía estás bien afectado porque tu papá te trató mal, mira, mi papá, de todo lo que viví, yo vi cuando yo tenía como 5 años, cuando lo vi con otra mujer. ¿Vieron qué feo sentí? Y la iba besando. Y yo, mi papá, y fue una cosa bien dura, bien tremenda. Bueno, Dios me sanó de eso. Yo podía llegar con mi papá y abrazarlo, y le daba besos y hablaba con él. Y yo le decía, papá, te quiero. Bien tremendo. Es una cosa muy gratificante que tú puedas hacer esto que dice aquí, porque eso es hermoso. ¿Delante de quién? De Dios, fíjate. Cuidar a las viudas. Bueno, mi madre ahora ya quedó viuda, ella no está para nada desprotegida, tiene a sus hijos y la cuidamos, y siempre anda bien vestidita. ¿Sí la han visto, la viejita? ¿Sí? La cuidamos a la viejita, y yo la abrazo. Fíjense, el otro día, aquí afuera, yo iba con ella, entonces la abracé, ay, abuelita linda, y beso, y la apapachaba a mi mamá. Entonces estaba un hermano que me vio, y yo lo vi que me vio, y lo saludé. Y al otro día vi a ese hermano y empezó a llorar. Dice, ¿cómo quisiera abrazar a mi mamá? Le dije, ¿y tienes tu mamá? Dice, sí, yo tengo a mi mamá, y también está bien viejita. Dice, pero es que ella me rechazó cuando yo era niño, y todavía no me quiere, dice. Y ya tengo 40 y tantos años de edad. Y empezó a llorar. Dice, ¿cómo quisiera abrazar a mi mamá? ¿Qué creen que pasó, hermano? Mira, Dios es bien maravilloso. Llego yo un día, de esto hace poquito, llego un día, y entonces me encuentro a este hermano, y llorando me dice, ¿qué crees, pastor? Me dice, ¿qué pasó? Dice, mi mamá vino, porque ella no es cristiana, y dice, y me dijo que tenía unos deseos de verme. Entonces dijo, yo ya sé dónde anda a estas horas, anda ahí en su iglesia. Y como ya está bien viejita, la trajo otra de sus hermanas. Y cuando lo veo que entra por allá, por el portón de allá, mamá, hijo, dice. Entonces me va la viejita y me abraza, y yo la abracé. Fíjate qué tremendo.
Y apenas 3 días antes me acababa de decir, ¿cómo quisiera abrazar yo a mi mamá? Bueno, él desde ese día le lleva su lechita, aunque está bien la señora porque la cuidan, pero él ya lo recibe, fíjense, qué cosas tan maravillosas. Entonces, si tú honras a tus viudas, ¿sí? Si honras a tus padres, hermano, eso es hermoso delante de Dios. Amén. Bueno, seguimos rápido. Estoy en el versículo el 9, porque quedamos en que eres peor que un incrédulo, ¿no? ¿En eso nos quedamos? Bueno, versículo 9 dice: sea puesta en la lista, fíjate, solo la viuda, y es unos requisitos importantes, no menor de 60 años, no menor, que haya sido esposa de un solo marido, o sea, que no haya, que me divorcio, y que incompatibilidad de caracteres, y que quién sabe que no, esa ni cristiana es, ni siquiera ha nacido de nuevo esa. No, tiene que ser una mujer no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, o sea, ¿cómo era ella? Si ha lavado los pies de los santos, acuérdense que era una costumbre en aquellos tiempos, ¿no? Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, o sea, entonces no cualquiera, ¿verdad? Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿No admitas en dónde? En la lista de las que hay que ayudar. No las pongas en esa lista, Timoteo. Acuérdense que se habían infiltrado mujeres que se hacían pasar por viudas, y bueno, él no tenía esas instrucciones, por eso también le da estas mismas instrucciones para que él sepa cómo dirigir la iglesia. Entonces le dice, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué significa esto? Que cuando llegaron allí, que dije, no, pues soy viuda, ¿verdad? Y yo espero en el Señor y nadie me ayuda y yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a servir al Señor. Entonces, pues como Timoteo era buena onda, pero no tenía las instrucciones apostólicas, pues las recibía. Entonces, una vez que ya estaban allí, que les daban todo, de pronto allí, pues que dijo mi mamá que siempre no, me gustó aquel hermano. Y andaban ahí, y como algunas de ellas ni nacidas de nuevo eran, andaban por allí coqueteando y haciendo sus cositas, y Pablo dice, no, Timoteo, no, porque estas, dice, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, eso de se rebelan de un compromiso que ellas hacían, porque acuérdense que dice, las que son verdaderamente viudas, esas esperan siempre en el Señor, en súplicas y en oraciones. O sea, se tornan mujeres de oración, piadosas, consagradas, no tienen de quién. Entonces, imagínate, reciben su sustento por medio de la iglesia, y ¿a quién le dan gracia a estas mujeres? A Dios. Y dicen, qué maravilloso es el Señor, tiene cuidado de mí. Dice, pues no admitas a estas, dice. Versículo 12, o en el 11 terminamos de leer, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, o sea, rompan el compromiso de consagración total. No tiene nada de malo que se casen, vean lo que viene a continuación, incurriendo así en condenación, o sea, en una reprensión, por haber quebrantado su primera fe, o sea, su compromiso. Versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, como todavía tienen mucha energía, tan jóvenes, ¿verdad? Y les dan todo, pues empiezan a hacer sus cosas, y si no solo eso, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. O sea, como eran sostenidas y se sentían, y eran jóvenes y todo, y X, etcétera, etcétera, pues andaban allí de chismosas y de argüenderas y Pablo les dice, no. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Ven cómo no dice? Dice, por eso le dice, no admitas viudas más jóvenes en la lista. Lo más común es que una
eventualmente son muy pocas las personas que no tienen a nadie en el mundo. ¿Usted conoce a alguien? ¿Alguien conoce a alguien que no tiene a nadie? ¿Alguien conoce a alguien? Tú conoces, pero son muy pocos, fíjate. Nomás veo una mano levantada. El otro día hablaba con un pastor y me decía, Chuy, fíjate, ¿tú qué haces con un anciano? Tiene 85 años, dice. Mira, nunca se casó. Obviamente nunca tuvo hijos. No tiene hermanos, no tiene a nadie. ¿Tú qué harías con un hombre así? Le dije, ¿qué estás haciendo tú? Dice, pues lo sostenemos. La iglesia le rentó un cuarto, le compramos su camita, su refrigeradorcito chiquito, le compramos su despensa. Le dije, no, pues excelente, le digo. Dice, fíjate que nada más que el viejito, dice, el hermano, pues es bien hablantín. Pues ¿qué hace? Pues fíjate, a pesar de que está bien viejito, dice, pues él vive a 2 cuadras de la congregación. Entonces cuando son las reuniones es el primero que llega. Dice, entonces a la hora de que termina la reunión siempre habla con la gente, pero siempre está diciendo cosas. Bueno, habla, mira, Pablo le dice a Timoteo, exhórtalo como si fuera tu papá, háblale como si fuera tu papá, pero lo que estás haciendo, Dios te va a bendecir. Y luego me dice, fíjate que el otro día me desesperé, porque es tremendo el viejito, tremendo el abuelito. Dice, pero mi esposa me dijo, no, mira, hay que tenerle paciencia. Ya pronto se va la presencia del Señor. Y dice, mira, eso es lo que me consuela. Le digo, ay, pastor. Le digo, pero el bien que estás haciendo, Dios te lo va a recompensar. Dice, es que mira, yo he estado estudiando también cuáles son las reacciones de un anciano. Le digo, oye, qué interesante eso. Y fíjate que he descubierto que hay ancianitos que se empiezan a hacer como niños, o sea, caprichudos. Dice, el otro día estaba predicando, dice, y hermano, y como se sienta delante, dice, no, está mal, pastor. Y me empezó a corregir. Hermano, espérese, no, yo soy mayor que tú. Respeta mis canas. Y respeta lo que usted dice. Le digo, bueno, tampoco permitas que haya un desorden. O sea, habla con él, exhórtalo y tenle paciencia. Y cuando lo veo al pastor, es que, ¿cómo vas con el? No, fíjate que bien, dice, ahí le llevo. Bueno, pues sigue adelante. Entonces, fíjate, sigo leyendo. En el versículo 16, en el 15 dice, 14, perdón, que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, estas no habían nacido de nuevo, estas supuestas viudas, tal vez sí lo eran, pero eran jóvenes. Pero como Timoteo les ayudaba, la iglesia les ayudaba, dijeron, vamos aquí porque aquí nos ayudan. Entonces, estas, ya cuando Pablo mete instrucción a la iglesia, algunas dijeron, no, pues ese Pablo que se cree, que no sé qué, ya me voy. Y se iban y se entregaban a los placeres. Y algunas de esas ya se entregaron a Satanás, se fueron en pos de Satanás. Y luego rematan el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Tenga pues, ¿verdad? Que las mantenga. Y no sea, escuchen, grabada la iglesia. Grabada significa que no sea afectada en las finanzas, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es más, fíjense, la congregación ayuda, bueno, el otro día dije esto y bueno, así es la gente, ¿no? Incluso hemos, a través de los años, huerfanitos que de verdad no tienen quien les ayude, o son de familia muy pobre. La iglesia les ha ayudado a que tengan su carrera. O sea, se les ha ayudado, han estudiado
Y ahí andan ahora y ya se valen por sí mismos. Y el otro día hice una mención en una de las clases, y no hombre, hermano, que empiezan a llegar correos: pastor, pues usted dijo que ayudan, y pues nosotros, y ayúdenos, necesitamos que nos mande tantos dólares. Y así es que, hermano, con tu pastor, tienen su iglesia, ¿no? O sea, digo, porque luego tengo que hacer esta aclaración, porque si no al rato ya entro allí y la computadora empieza a campanear, tin, 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 un montón de cosas. Ay, pastor, usted, yo soy viuda, yo soy... No, ya después de esto, supone que todos los que están oyendo tienen una iglesia, ¿no es cierto? Entonces, pues vayan con el pastor, hablen y que el pastor juzgue y todo, para si usted en verdad es viuda, si es huérfano, no tiene, entonces, dígale a su pastor que la Biblia dice que pues le ayude. Pero el pastor debe de investigar, porque hay algunas que se meten por ahí y dicen que son y no son unas señoras mala onda, que se quieren aprovechar. Así es que pastores truchas, o sea, quiere decir, se pongan listos. Versículo número 17. Los ancianos que gobiernan bien, y aquí ancianos ya son los pastores, fíjense. ¿Se encuentra la diferencia del versículo 1 al versículo 17? Los ancianos que gobiernan bien, o sea, que gobiernan la iglesia, los pastores, los líderes que gobiernan, que ministran, que enseñan, sean tenidos por dignos de doble honor. Dignos aquí significa merecedores. El doble honor es una palabra bien interesante en el griego, que significa, la palabra griega timé, que significa deben ser recompensados, dice el texto, pecuniariamente, o sea, con dinero, con un salario. En el griego habla de dinero pagado, ¿sí? Dignamente, para que el que gobierna bien sean tenidos por dignos merecedores de doble honor. El doble honor significa respeto y sostén económico, ¿sí? ¿Qué significa el doble honor? Respeto, ¿sí? Al ministro de Dios, al hombre de Dios, la mujer de Dios, y debe de recibir su sostén decoroso para que se dedique a la predicación, ¿sí? El versículo que sigue nos lo aclara. Dice: sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, esto implica que había ancianos que tenían sus trabajos, pero ejercían el liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración, fíjense, hay 9 pastores. De esos 9, 8 somos de tiempo completo. Solo uno, que es Chava Pardo, Salvador Pardo, él no es de tiempo completo. Él es un hombre de negocios y da mucho de su tiempo a la iglesia. Estoy hablando de más de un 60, hasta un 70%. Pero él tiene sus negocios. Él, cuando fue de los primeros con los que iniciamos Casa de Oración, y todavía yo lo conocí cuando él todavía no se graduaba, todavía apenas se casó, y Dios, él empezó a trabajar, él es administrador, terminó su carrera y Dios lo empezó a bendecir, y luego empezó a hacer negocios y Dios lo prosperó y lo ha prosperado. Entonces él es el único que no está de tiempo completo y se vale por sí mismo, pero de su tiempo da hasta un 70%, es el que dirige los matrimonios y siempre está metido en el ministerio. Y un día, hace años, dijo, pues vente de tiempo completo. Dice, yo me sostengo a mí mismo, pero es de ese tipo de personas que tienen mucha capacidad. O sea, sacaba todo su trabajo en el ministerio y le sobraba tiempo. Y un día lo encontré así: no, es que me sobra mucho. No, ¿sabes qué, Chuy? Me dice, voy a seguir yo atendiendo mi negocio,
y voy a seguir, y su negocio ha prosperado un montón, Dios lo ha bendecido bien tremendo, pero es el único que no recibe sostén. De ahí en más todos, Toño, Lázaro, todos los que estamos aquí, todos dedicados en cuerpo y alma. Hay pastores, fíjense, ayer me decía alguien que conocieron pastores acá para la región de Oaxaca, de Tabasco, que la iglesia no los sostiene y ellos tienen que trabajar. Entonces me decía una persona que viene de allá, me dice, ayer me estaba contando, dice, fíjate pastor que yo estoy en una iglesia donde el pastor no lo sostienen, él tiene que trabajar, pero no lo sostienen no porque la iglesia no pueda, sino porque no quieren, dicen que no se aflojo, órale, póngase a trabajar. Y dice, y yo veo que su enseñanza es muy raquítica, es muy pobre. Claro, pues se tiene que ganar el pan allá y luego llega todo cansado después de quién sabe en qué trabajará el pastor. Todo trabajo cansa, ¿no es cierto? Entonces dice, pues imagínate, me dice, las enseñanzas que da, pues puro, bien light todo. No se mete, no. Dice, y es que esta persona aquí creció en casa, yo estoy acostumbrado, mi familia y yo, mi esposo, a recibir un alimento que me nutre. Entonces por razones de trabajo nos tuvimos que irle al sureste de México y estamos en esa iglesia, dice, pero, y yo le digo, pastor, dice, pues es que hermana, pues es que aquí los hermanos, y que los ha exhortado ella así en buena onda, hermanos, yo creo que la congregación es lo bastante grande como para sostenerlo. ¿Cuántos ascienden los gastos del pastor? Necesitamos, o sea, ella como tratando de hacer algo, dice, y les explica, y los hermanos bien mala onda, no, que trabaje, que nosotros trabajamos, ay sí, qué suave, a ver, que pónganme a mí de pastor, ni saben lo que dicen los hermanos. Pues pastor no es predicar, y quién sabe, fíjate lo que dice aquí, fíjate lo que dice el versículo, ahí va. Mayormente los que trabajan, ¿en qué? Predicar y enseñar. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate. Todos los ministros somos diferentes, pero yo les voy a contar, o sea, lo que a mí me lleva a preparar una clase, lo que me lleva a preparar los mensajes que doy los fines de semana, los domingos. A mí me lleva entre 12 a 15 horas, hermano, para venir a darlo en una hora y pico, porque hay que leer, hay que investigar, y es bien cansado, hermano. Miren, yo preparo el mensaje del domingo, durante toda la semana estoy leyendo, haciendo algunas notas, etcétera, pero el sábado en la mañana, desde las 6, 7 de la mañana, a veces son las 4 de la tarde, y todavía estoy allí. Y cuando me levanto es agobiante, hermanos. Entonces imagínense, y aquí la Biblia te lo dice claramente, que los que gobiernan bien, porque hay unos que no gobiernan bien, esos se sirven de las ovejas, tienen tiempo, los sostienen de tiempo completo y ahí andan organizando rollos, ya andan paseando, ya andan haciendo rollos y no alimentan a las ovejas, esos son otra cosa. Pero los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, sostenimiento y respeto. Ahí va, dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18, pues la escritura dice, miren, aquí en Casa de Oración no falta gente que, ¿y usted qué hace? No, si hay ovejitas que son como las abejitas del domingo ahí que les picaron allá afuera. Hablando del aguijón y el aguijoneándolos allá, las abejas el domingo. ¿Supieron de eso? Bueno, entonces la escritura dice, y hay gente que dice, que usted que no hace nada. No, hay ovejitas que parecen abejitas, son picuditas. Ay, sí, y no, y que miren nomás, y usted cómo vive, y cómo se viste, y cómo está, no, son tremendas las ovejas. No, fíjese, ha habido gente que, oiga, deme trabajo de pastor. ¿What? Deme trabajo de pastor. No, les va re bien a los pastores. ¿Qué tú estás pensando? No, pues qué suave estar orando ahí, predicando. Hay un hermano aquí, el doctor Barbosa, algunos lo conocerán. A veces él es cardiólogo
Y a veces algunos, a mí me ha tocado en ocasiones, a Toño Ortiz dice, oye, me siento mal, oye, pues ve a ver al médico. Entonces ya llega, no, pues te vamos a hacer un chequeo. Y el otro día fue Toñito, ¿no? Entonces ya le hacen un chequeo y, mira, Toño, le dice, estás profundamente agotado. Necesitas tomarte un descanso, estás corriendo un riesgo de que te dé un infarto. Y oye, me dijo esto el doctor, así, no, vete 3 días. Órale, vete con tu esposa, vete a descansar o no vengas. Y se dan cuenta los hombres, uy, qué suave, deme chamba de pastor. Ay, hermano, más porque uno es paciente. A veces desesperan, pero uno es paciente por la ignorancia que uno se da cuenta. Pero la Escritura te lo dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta es una figura de aquellos tiempos, de que el buey es un animal de trabajo, pesado, ¿sí? Que le ponían el yugo y se ponía a moler, ¿sí? A dar vueltas así, y arrastraba, jalaba una roca de no sé 500 kilos que molía el grano. Entonces esto todavía se ve en los campos mexicanos, cuando va arando el campesino y lleva un bozal el caballo o el buey, ¿se han visto? Y ahí le ponen la comida, entonces él va jalando y va comiendo de lo que se va sembrando. Entonces fíjate cómo Pablo hace una aplicación bien interesante. Pues la Escritura dice, aquí lo importante es que la Escritura dice, hermanos. Y eso debe bastarle al ministro. La Escritura dice, porque la gente habla y dice un montón de cosas. Yo digo, a veces cuando se pasan, yo digo, pues que digan lo que digan. La Escritura dice. ¿Sí? Ahora, que si gobernamos bien, bueno, la iglesia tiene 26 años. En 26 años no hemos tenido una sola división. Dios nos ha dado sabiduría para gobernar bien esta congregación. No me estoy jactando, estoy hablando la verdad. Amén. Entonces fíjate, dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, merecedor es el obrero de su salario. Merecedor. Una vez estaba en una reunión de pastores y un pastor estaba así, y yo lo miraba, ¿no? ¿Qué tienes? No, dice, es que ando bien mal, dice, anoche no, ya tengo varias noches sin poder dormir, tengo una muela picada, y oye, pues ve a atenderte con el dentista. Me dice, no, pues es que no tengo dinero. ¿Cómo? Y le digo, pues tu congregación es más o menos numerosa, ¿cómo que no tienes dinero? O estás pasando una crisis económica, que no, dice, hay en el banco, y así, pues hay más de 150,000 pesos, dice, ahí guardados, y le digo, ¿y? No, pues es que el que está de tesorero, no, ese no me da ni para un mejoral. Le digo, oye, pero ¿cómo? A ver. Dice, no, dice, me tratan mal los hermanos. Le digo, invítame a predicarle. Es la primera vez que yo me he invitado solo. Y le dije, invítame a predicar. ¿Qué? Dame chance, le digo. Déjame ir a
darles una exhortadita a esas ovejas miserables. Oiga, qué mala onda. No, hombre, les puse una. Hasta una clínica le compraron al pastor. No es cierto. No, pero miren, cuando yo les estaba diciendo, estaban así como, así, y algunos, ni hace nada. Qué miserables. Esos ni cristianos han de ser, o son ignorantes de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos. Una vez la hija de Adrián se puso tan grave que los doctores nos dijeron, yo iba entrando a su cuarto cuando un doctor sale y le dice a otro que iba llegando, ¿sabes qué? Dile a su papá que se va a morir la niña, así, la Adriana, la grandota. Y yo oí eso y dije, ay, Señor. Entonces yo entro y Adrián estaba ahí junto a ella orando y llorando. Señor, si te la quieres llevar está bien, pero él estaba llorando. ¿Por cuántos no ha orado ese hombre? Por un montón de gente que Dios ha hecho milagros. Dice, Señor, yo he orado, si quieres haz un milagro. Y la niña a punto de morir, hermanos. Y cuando la metimos a un hospital, no tuvimos tiempo de elegir cuál, ni ver presupuesto, ni nada. Pues estaba muriendo la niña. Para no hacer largo el asunto, Dios hizo un milagro, hermanos. De estar así en las puertas de la muerte, abre los ojitos, papi, ¿qué estoy haciendo aquí? Le dice, llévame, ya me quiero ir. Los médicos, un caso de esos extraordinarios, un milagro que Dios hizo extraordinario, pero llegó la cuenta, 78,000 pesos. No había fondos en la iglesia, entonces pedimos una ofrenda especial. Ni modo de pedirle al gobernador, ni modo de pedirle a los mormones. Pues le pedimos, ¿a quién? A la iglesia. No, eso fue ya hace como 8 años. Adriana estaba chiquita. No, hubieran visto, hermano. No, me empezaron a desfilar los hermanos. Oiga, mi abuela está enferma y necesito 50,000 pesos. No, hermano, pero no, ¿y por qué él sí? Ay, hermano, es que no es así. Es que él es un hombre que, sí, no, pues que suave, pues dame chamba a mí de ministro. ¿Saben dónde están todos esos miserables ahorita? Algunos ya ni están en la iglesia, ni están en los caminos del Señor. Ahí se ve, algunos yo creo que ni nacidos de nuevo eran. O sea, no saben, no entienden estas cosas. Oye, si está dando su vida, a mí hace poco me operaron, necesitaba una operación de urgencia, salieron 40,000 pesos. ¿Quién pagó? Usted pagó. Pero no me venga a pedir, porque no le doy. No me vean feo. No, pues ¿quién pagó? Pues la iglesia pagó. Es más, estoy cegatón de este ojo. O sea, que los de este lado no los veo bien. Y me voy a operar, tengo una catarata y apenas tengo 50 años. Pero ¿saben de qué me salió? Me dijo el oftalmólogo, de tanto leer, para luego enseñarles a ustedes, para que luego digan, ay, otra vez. Sí, me van a operar, ¿y qué? Y va a salir en 12,000, esa está vara. Es vara porque vale 35,000, pero el que me va a operar es un hermano. Y si yo no te voy a cobrar nada más, va a ser el hospital y va a ser la gente que le ayuda ahí. ¿Quién paga, hermanos? Pues la iglesia, ustedes páganla. ¿Les duele? Ay, yo estaba sudando. Entonces dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que de vez en cuando merecemos unas vacaciones? ¿Se acuerdan que, bueno, hace 2 semanas, fíjense, el Señor es bien bueno. Me hablan unos hermanos de Dallas, Texas. Me dicen, Chuy, fíjate que nos vamos a ir a Israel. Pues qué suave. Pero fíjate que nosotros ya teníamos apartadas unas vacaciones en Vallarta. Yo creo que es de los mejores hoteles de ahí, Gran Turismo.
ya está todo pagado y dijimos, uy, pues que se pierda, y nos acordamos. Dios te puso, te regalamos esa semana, y yo bien negado. No, pero fíjense, o sea, cuando viene esto, yo voy con Toño y, oye, fíjate que hay esto, ¿cómo ves? Y dice, ¿sabes qué? Es de Dios. O sea, yo no me acelero, siempre tengo que entonces, tengo que ver en el Señor si eso o no. ¿Vieran qué tiempo tan padre? Y gratis. Y después me fijé lo que cobraban por noche, y yo no podría pagar eso, yo no podría pagar 18,000 pesos de hospedaje. Pues lo pagaron unos hermanos que ustedes ni conocen. Digo, a ver cuándo nos dan un viajecito de esos, ¿no? Estoy bromeando. Pero Dios tiene, ¿ustedes creen que así como te vas tú de vacaciones, también nosotros crees que merezcamos o no? O que podamos ir a un buen restaurante, o que de vez en cuando estrenemos unos zapatos, ¿sí o no? Claro. Pero hay que tener cuidado en eso, hermanos, porque hay pastores que exigen demasiado. Y tiene que haber un equilibrio. Amén. Tiene que haber un equilibrio, no tiene uno que exprimir a las ovejas. Lean de tarea Ezequiel 34, para que vean cómo Dios se queja de los pastores que abusan de las ovejas. Y aquí nos vamos a quedar, tenemos que terminar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por estas instrucciones pastorales, ¿verdad que sí? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, esta oportunidad de aprender tu palabra. Enséñanos, Señor, instrúyenos para dirigir la obra lo mejor posible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.